Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en análisis numérico y vamos a ver método de Newton-Raphson, método de Fourier y en particular el recorrido propuesto es el siguiente. Primero lo vamos a analizar con una planilla de cálculo en GeoGebra con su interfaz, su vista gráfica, cosa que nos permita entender qué está detrás del método de Newton-Raphson y posteriormente lo vamos a trabajar con Maple como para generar algún ciclo, un microprograma que genere estos ciclos. Bueno, hacemos un clic y damos comienzo a la clase. Vamos a hacer el cálculo de la raíz de una función cúbica muy particular, que es esta, dentro del intervalo 1, 2. Si estamos trabajando en la vista gráfica de GeoGebra, podemos observar que la raíz efectivamente se encuentra en el 1, 2, pero analicemos qué está haciendo el método de Newton-Raphson, método de Newton-Fourier, también conocidos en algunos momentos. Bien, vamos a considerar un punto en particular. Este punto no es nada más que el que tiene coordenadas a sub 1, f de a sub 1, porque le estoy llamando a sub 1, primer término de la sucesión que genera el método, al número 1. Podríamos haber empezado con 2 y ya lo vemos si nos convenía empezar con el a sub 1 o comenzábamos con el a sub 2. Y lo que hacemos es trazar una recta tangente. Y lo que estaríamos buscando es la intersección que tiene esta recta tangente con el eje de las abscisas. O sea, básicamente no es nada más que la raíz que tiene la recta tangente a esa curva. Si encontramos entonces esa raíz, el a sub 2, ahora el proceso empieza nuevamente. ¿Por qué sería que empieza nuevamente? Estaríamos buscando ahora con este valor, valuamos la función, entonces encontramos un punto en la función. Posteriormente lo que hacemos es trazamos una recta tangente, nuevamente buscamos una raíz o el valor que anula esa recta tangente y el proceso comienza. Esto es la iteración que provoca el método de Newton-Raphson. Pero analicemos un poco más qué está detrás de todo esto. Queremos buscar entonces el a sub 2. Podríamos elegir o empezamos con el a sub 2, pero también lo que estaríamos viendo es que si movemos nuestro punto y empezaríamos que nuestro a sub 1 fuese el valor 2, el valor sería mucho más cercano a la raíz que estamos buscando que si lo hacemos desde el a sub 1. Vamos a continuar haciendo el análisis del a sub 1, pero hay estrategias de cuál de estos dos valores del intervalo conviene elegir. Y en ese caso tenemos la regla de Fourier, en el cual tiene en cuenta la curvatura, la concavidad que tiene esta función. Entonces, si la función que yo quiero calcular una raíz tiene hasta la derivada segunda, o sea, es derivable dos veces, entonces podría hacer esta cuenta. La derivada segunda en el a sub 1 multiplicado por el valor del f de a sub 1 debería darme un valor positivo. Si yo lo hago, en este caso, la derivada segunda me estaría quedando como la función está curvada hacia las y positivas o tiene una curvatura positiva, la derivada segunda me da un valor que es positivo, mientras que el valor de la función es negativo. Cuando haga la multiplicación me queda negativo. Esto me estaría indicando que no sería aconsejable empezar por este punto. Cuando lo hago desde el otro punto, si inicio desde el a sub 1 como el valor 2, o sea, nuestro primer término de la sucesión, haríamos la misma cuenta. La derivada segunda, valuada en 2, va a dar positiva, dado que en este caso la curvatura es positiva o hacia las y positivas, multiplicado por el valor de la función en el 2, que es positivo, me queda positivo. Sería aconsejable, para garantizar una convergencia, que empezáramos por este punto. De todos modos, eso no es que lo podemos eliminar. Esto es como para entender por qué en algún caso no converge el método de Newton-Raphson. Vamos a hacer el análisis si pensamos con este primer punto, dado que en este caso, para esta función polinómica, el método converge por cualquiera de los dos. ¿En qué consiste el método? Sabemos que si queremos calcular la ecuación de una recta tangente a la curva, en este caso a la polinómica de grado 3 en el punto a sub 1, f de a sub 1, la pendiente de esa recta tangente no es nada más que la derivada de la función valuada en a sub 1. Necesitamos conocer quién es el término b.
Lo que sí sabemos es que esta ecuación de esta recta tangente, este par ordenado satisface esta ecuación. ¿Qué significa que satisface esta ecuación? Si sustituimos al valor de la variable independiente, x en este caso, por el a sub 1, nos tiene que dar como resultado el valor de la ordenada f de a sub 1. O sea, ¿qué nos quedaría esta expresión? De aquí podemos despejar el valor de b de la ordenada y con este valor de b lo que hacemos es sustituimos en la ecuación. Recuerden que lo que estamos buscando es cuál es la ecuación de la recta tangente. Tendríamos esta expresión. Si de esta expresión, aquí solo hemos sustituido el valor de b en la primera por el que habíamos encontrado aquí. Lo que hacemos es sacamos un factor común, que es la derivada evaluada en el a sub 1, y entonces es esta la estructura. Entonces esta sería la ecuación de la recta tangente en este punto. No perdamos de vista que lo que nosotros queremos hacer es encontrar quién es el a sub 2. Lo que sí sabemos del a sub 2 es que satisface la ecuación, esta ecuación. Esto significa que si a la variable independiente la sustituimos por a sub 2, me tiene que dar como resultado 0. Y si de aquí despejamos quién es el a sub 2, el a sub 2 no es nada más que, bueno, el a sub 1 menos la función valuada en el a sub 1 dividido la derivada valuada en el a sub 1. Este método tiene sentido siempre y cuando no tengamos que la derivada en algún punto interior o los que caen que está tomando vaya a ser igual a 0, ¿no? Entonces, o sea, estamos pensando que no tenga un punto crítico la función, dado que arrojaría un error. Ya tenemos la estructura de básicamente qué hace entonces el método de Newton-Raphson. Veamos en una planilla de cálculo qué estaría ocurriendo con el método. Entonces, vamos a pensar que tenemos diferentes iteraciones. Supongamos que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Y lo que vamos a calcular acá son los diferentes términos de la sucesión, o sea, los diferentes a sub n. Entonces, nuestros términos, el primer término inicial de la sucesión pasa a ser el 1, dado que elegimos comenzar con el 1. Y ahora queremos calcular los diferentes términos de la sucesión, o sea, los términos siguientes. Vamos a llamar directamente términos de la sucesión o de la a sub n, lo vamos así a colocar una denominación genérica. ¿Cómo calculamos el siguiente término de aquí? Bueno, el siguiente término, vamos a hacer una iteración entre ellos, entonces el siguiente término lo tendríamos que calcular de esta manera. Solo vamos a seguir esta fórmula. Eso significaría que el primero de ellos tiene que ser el que tenemos aquí indicado. Lo que vamos a restar es menos el valor de la función, que en nuestro caso la función se llama f, valuada en esa casilla. Digo esa casilla porque lo queremos cargar como una fórmula en una planilla de cálculo. O sea, no es nada más que el primer término de la sucesión dividido la derivada, y cuando hacemos la derivada en este mismo valor, es el término anterior de la sucesión. Con eso ya tenemos el cálculo. Y esto entonces en la segunda iteración, el a sub 2 no es nada más que el cálculo que hicimos de los términos de la a sub n. Y el proceso se repite. Si lo hacemos en GeoGebra, sencillamente extendemos. Claro que nos va a marcar con un signo de preguntas porque no sabe cuál es el valor que tenemos aquí, pero esto se completa cuando lo continuamos y listo. Ya tendríamos en este caso entonces cuál es en una quinta iteración cuál es el valor que estamos obteniendo. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, un error relativo cometido, lo tendríamos que hacer entre este término y un término anterior de la sucesión, ¿no? La diferencia entre ellos dividido el último término nos estaría dando el error relativo y así podríamos decidir en qué momento estamos deteniendo el proceso. Trabajamos ahora con Maple. Seguimos con nuestra función cúbica en la cual queremos encontrar una raíz en el intervalo 1, 2. Y lo hacemos con el método de Newton-Raphson o método de Newton-Fourier.
Pensemos que necesitamos como elementos de entrada para generar una iteración que calcule todas las raíces. Por un lado, nuestro valor inicial de la sucesión, que podemos elegir el 1 o el 2, o si tenemos en cuenta la regla de Fourier, nos lleva a la elección de uno en particular. Imaginemos que no estamos aplicando la regla de Fourier, entonces elegimos nuestro primer valor de la sucesión, el inicial, que va a ser el extremo izquierdo del intervalo. Con eso entonces ahora empezamos a pensar cuál va a ser el ciclo que vamos a generar. Necesitamos generar el segundo término de la sucesión, así que esto va a ir desde un valor de i que vamos a tomar nuestra variable, que arranca desde un valor 2, dado que la sub 1 ya lo tenemos, y generamos una cantidad de iteraciones. Supongamos que son solamente 5 iteraciones. ¿Y qué es lo que tiene que calcular? Tiene que calcular el valor del a sub i, en nuestro caso, como va a ser, empieza desde 2, entonces va a generar el a sub 2. ¿Y cómo lo va a generar? Entonces nos recordamos cuál era básicamente el cálculo de la raíz de cada una de estas rectas tangentes, que es el método de Newton-Raphson. Esto involucraba que teníamos el término anterior de la sucesión, en nuestro caso va a ser a sub i menos 1, y lo que hacíamos era restarle un cociente, que era el valor de la función del término anterior de la sucesión, a sub i menos 1, y a este valor de la función lo estábamos dividiendo por el valor de la derivada de la función, valuada también en ese término anterior a la sucesión. Si hacemos esto, entonces ya tendríamos el cálculo. Como queremos que haga un redondeo maple, le vamos a colocar la función evalf a toda esta estructura. Y esto es el final de nuestro ciclo, así que esto será un final del ciclo do. Cuando extendemos, nos tira los diferentes valores de la función y entonces aquí lo tenemos. Ahora podríamos cambiar, uno diría, bueno, no, podríamos hacer algo distinto, quiero que esto no sea solamente 5 ciclos, 5 iteraciones, sino que esto pueda frenarse para un determinado error relativo. Bueno, pero ¿cómo vamos a calcular ese error relativo? Vamos a necesitar 2 iteraciones. Eso significaría que nosotros tenemos nuestro valor inicial de la sucesión, necesitaríamos generar un segundo valor, dado que vamos a pensar que el segundo valor, el último término de la sucesión es el valor más aproximado al real, y para calcular un error relativo tenemos que hacer la diferencia entre dos valores sucesivos, dividirlo por el valor más cercano que nosotros estamos pensando. Recordemos que estamos asumiendo que el último término que estamos encontrando de la sucesión es el valor más cercano al que estamos buscando. Bueno, vamos a necesitar cargar entonces el segundo término de nuestra sucesión, y el segundo término de nuestra sucesión lo vamos a intentar aquí redondear el valor, vamos a colocar solamente el 2.72, total ya son aproximaciones lo que uno está colocando. Ya hemos generado entonces el segundo. ¿Cómo vamos a generar ahora nuestro ciclo para que esto se frene ante un determinado error que estamos buscando? Bueno, lo vamos a hacer desde un i. ¿Cuál vamos a calcular? ¿Desde dónde? Lo estamos haciendo desde el a sub 3 que vamos a calcular, y esto lo vamos a hacer mientras, y ahora tenemos que cargar nuestro error relativo. Y ese error relativo va a ser el valor absoluto ¿de quién? De la diferencia entre dos términos sucesivos. Pero si nosotros, imaginemos, estamos calculando el a sub 3, es la diferencia entre el a sub 2 menos el a sub 1 dividido el a sub 2. O sea, como esto está en términos de una variable, para nosotros no es nada más que el valor del i menos 1. Imaginemos que si estamos calculando la primera iteración, entonces esto es el a sub 2, por eso va a ser el a sub i menos 1. Le estamos restando el valor del término, dos términos anteriores de la sucesión, que será a sub i menos 2. Y a esta cuenta lo que hacemos es dividirla por el último término de la sucesión que tenemos, ¿no? Para encontrar el error relativo, que es el a sub i menos 1. Con esto le vamos a pedir alguna condición.
Esta condición es que este valor absoluto lo haga mientras el valor absoluto sea mayor que, y ponemos alguna cuenta. Colocamos un determinado error relativo que le estamos pidiendo a este cálculo y con eso estamos cerrando el ciclo while y entonces le pedimos qué cosa tiene que hacer. Básicamente vamos a copiar esta estructura, tenemos que hacer lo mismo, solamente que vamos a tener que cambiar los índices. ¿Por qué vamos a tener que vemos? Entonces tendríamos que calcular el A sub i, vemos si es correcto, es el A sub 3 y entonces lo hacemos con los anteriores. Bueno, está bien, entonces este es nuestro ciclo. Cuando extendemos, giró y esto se detuvo, en nuestro caso hasta la quinta iteración y así encontramos un valor aproximado por el método de Newton-Raphson que satisface una condición. En particular, este último término de la sucesión, si lo comparamos con el anterior, está teniendo un error relativo que es menor a este número que hemos colocado aquí. Y estamos asumiendo que el último término de la sucesión es el valor más cercano a la raíz real que estamos buscando de esta función. Bueno, hasta aquí llegamos con el trabajo con Maple. Hasta aquí llegamos con nuestra clase. Muchas gracias por la atención.